Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Azúcar por armas. Sencillamente uno no puede pasar este tipo de material bélico por un país declarándolo como otra cosa y más que todo escondiéndolo. Crece la polémica, el debate y la preocupación en el continente americano por el armamento del régimen cubano que fue incautado en un barco de Corea del Norte. Estamos solicitando la asistencia de personal y equipo técnico para hacer una revisión exhaustiva de todos los equipos del barco. La embarcación cuyo capitán intentó suicidarse para evadir las requisas pretendía cruzar el canal de Panamá, escondiendo misiles en un aparente cargamento de azúcar que provenía de La Habana. Comunicado Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte. Este cargamento no es más que armas ya viejas que serán enviadas de vuelta a Cuba luego de ser reacondicionadas, según un contrato legítimo. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, desde Washington, el exasesor de la Casa Blanca y gerente de la firma McClarty Asociados, Stephen Donahue, explica y analiza, junto al reconocido internacionalista Román Ortiz, las consecuencias y los riesgos que representa para la seguridad del continente americano el tráfico clandestino y secreto de armas entre Cuba y Corea del Norte. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: al régimen cubano no solo le interesaba enviar azúcar a Corea del Norte. Bajo los miles de bultos de azúcar que transportaba un barco norcoreano que pretendía cruzar el canal de Panamá, se escondían armas. El punto clave: este hecho tiene en el centro del huracán a dos pequeños estados comunistas del mundo. Ante las evidencias halladas, los regímenes de Cuba y Corea del Norte tuvieron que salir a responder, a explicar, a defender y a reconocer ante la comunidad internacional que el transporte del equipamiento bélico incautado por Panamá era conocido y había sido acordado por ambos países. El Ministerio de Relaciones Exteriores desea informar que dicho buque zarpó de un puerto cubano rumbo a la República Popular Democrática de Corea con un cargamento mayormente de 10.000 toneladas de azúcar. Además, en la citada nave se transportaban 240 toneladas métricas de armamento defensivo obsoleto. Comunicado Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte. Este cargamento no es más que armas ya viejas que serán enviadas de vuelta a Cuba luego de ser reacondicionadas según un contrato legítimo. Las autoridades de Panamá deberían liberar a la tripulación detenida y dejar partir cuanto antes el buque. Ahora justifican su violenta acción apuntando hacia otro tipo de carga a bordo del buque. El punto clave: el hallazgo y la posterior aceptación de la responsabilidad por parte de Cuba y Corea del Norte genera preocupación y tensiones en el continente americano. La clandestinidad con la que ambos regímenes pretendían transportar el armamento y la temerosa reacción de la tripulación cuando fue descubierta han encendido las alarmas. Estados Unidos anunció que ayudará a inspeccionar el barco. Por su parte, Panamá pidió a la ONU su apoyo para evaluar el armamento. Nosotros no cambiamos de posición. El gobierno de Panamá encontró este material bélico. Serán los técnicos, será el Consejo de Seguridad, a través de su comisión de especialistas, el que emita su opinión y Panamá la acatará. El gobierno de Panamá ha pedido nuestra asistencia en esta materia. No tengo detalles específicos sobre la clase de colaboración, pero puedo asegurar que estamos dispuestos a ayudar de la mejor manera posible. El punto clave de la noticia, la gran pregunta que queda en la opinión pública tiene que ver con las razones por las cuales los regímenes de Cuba y de Corea del Norte transportaban armas de manera clandestina por los océanos del continente americano. El barco, que llevaba el armamento bélico no declarado, completa 3 noches detenido en el puerto panameño de Manzanillo,
Pese a las explicaciones entregadas por Cuba y por Corea del Norte, el gobierno panameño calificó de ilícito el embarque de armas. Horas después de haberse desatado una fuerte tensión internacional, el gobierno cubano reconoció que las armas encontradas a bordo del barco norcoreano Cheonseong-gan procedían de la isla. En la citada nave se transportaban 240 toneladas métricas de armamento defensivo obsoleto, 2 complejos coheteriles antiaéreos Volga y Pechora, 9 cohetes en partes y piezas, 2 aviones MiG-21 bis y 15 motores de este tipo de avión, todo ello fabricado a mediados del siglo pasado para ser reparado y devuelto a nuestro país. El sorpresivo hallazgo del material bélico había sido confirmado por el propio presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. El arsenal venía camuflado bajo 10 toneladas de azúcar cubana. Sencillamente uno no puede pasar este tipo de material bélico por un país declarándolo como otra cosa y más que todo escondiéndolo. El operativo que permitió descubrir el arsenal tuvo lugar cuando la nave procedente de la isla de Los Castro se aproximaba al canal de Panamá para cruzar hacia el Pacífico. Las autoridades panameñas argumentaron que con el cargamento de armas no declarado se estaba cometiendo un contrabando. Para el gobierno panameño, al no estar declarada la carga de material bélico, esto se constituye en un delito. El armamento. De acuerdo con la información suministrada por el régimen cubano, estas serían algunas de las especificaciones del armamento al que calificó como ofensivo y obsoleto. Complejo coheteril antiaéreo Volga, complejo coheteril antiaéreo Pechora, considerados parte fundamental de la fuerza básica de fuego en el sistema de la defensa antiaérea. Las versiones más modernas son capaces de destruir objetivos aéreos distintos, incluso las cabezas de combate de los cohetes balísticos. 2 aviones como estos también integran el arsenal hallado en el barco Cheonseong-gan, así como 15 motores para este tipo de aeronaves. Aviones MiG-21 bis. Considerados como los cazas más exitosos de la historia al servicio de las fuerzas aéreas en al menos 50 países. Su diseño data de mediados del siglo XX en la Unión Soviética. Respecto a los cohetes que hacen parte del arsenal hallado a bordo del barco norcoreano, el régimen cubano no precisó el tipo ni el alcance, solo hizo referencia a que son 9 y que habían sido divididos en partes. Expertos consultados por el programa La Noche creen que no serían cohetes dirigidos, sino de artillería. La revista especializada en defensa IHS Janes reveló que en el cargamento era transportado además un radar de control de tiro de una batería de misiles tierra-aire SA-2. Corea del Norte reaccionó a la polémica incautación. En un comunicado aseguró que el cargamento obedece a una transacción legal con Cuba. Este cargamento no es más que armas ya viejas que serán enviadas de vuelta a Cuba luego de ser reacondicionadas, según un contrato legítimo. Su opinión en el programa La Noche. Puede respondernos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla, son las cuentas de nuestro equipo periodístico. Si el armamento cubano encontrado en el barco norcoreano era obsoleto, ¿por qué transportarlo escondido bajo miles de sacos de azúcar? Saludamos a esta hora en nuestros estudios a Román Ortiz, es experto en estudios estratégicos e internacionales, además consultor de seguridad y defensa. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y también saludamos en Washington a Stephen Donahue, analista permanente de NTN 24, ex asesor de la Casa Blanca y gerente de la firma McClarty Associates. Bienvenido, señor Donahue. Buenas noches. Quiero hacerle esta primera pregunta a Stephen Donahue en la capital de los Estados Unidos. Si, como dice Cuba, se trataba de armamento obsoleto, ¿por qué no declararlo? O peor aún, ¿por qué intentó el capitán del barco norcoreano quitarse la vida cuando fue descubierto? Bueno, habrá que preguntarle al capitán eso y a los cubanos, pero es obvio que estaban escondiendo este cargamento y la razón obvia también es porque estaban violando las sanciones de las Naciones Unidas y eso no es permitido y tendrá su efecto para ambos países. No hay ninguna duda de que estas armas estaban escondidas, estaban tratando de evitar que se supiera y esto causa una situación internacional, especialmente siendo que Panamá, por razones obvias, tienen que proteger al Canal de Panamá y tienen que saber cuáles son los materiales que pasan por ese
flujo tan importante para el comercio internacional para poder asegurar ese canal. Entonces yo creo que es bastante claro que Cuba estaba tratando y Corea del Norte estaba tratando de mandar algo que sabían que no estaba permitido y de hacerlo de una manera secreta para que se pudiera hacer. ¿Usted qué piensa, señor Román Ortiz? Más allá de eso, coincido completamente con Stephen. Creo que hay dos cuestiones primero. Primero lo que sabemos, y lo que sabemos es que ha habido una violación clara por parte del gobierno cubano del régimen de sanciones internacionales que ha impuesto contra Corea del Norte por múltiples violaciones de los derechos humanos y por encima de todo por el programa nuclear ilegal que han desarrollado. La otra cuestión es lo que no sabemos y yo creo que es muy importante decir que el tipo de armamento que supuestamente está en el buque, esa lista de armamento es la lista que oficialmente han notificado cubanos y los cubanos. Pero no tenemos por qué estar seguros de que lo que haya ahí es lo que dicen los cubanos. Yo creo que hace falta que especialistas independientes chequeen lo que hay ahí para saber exactamente qué es eso, y por otra parte no sabemos dentro de qué marco de cooperación militar entre los dos países ese armamento estaba siendo transferido. Uno podría pensar que lo que estamos viendo es la punta del iceberg de un programa de cooperación mucho más grande y que evidentemente es ilegal por el régimen de sanciones que hay contra Corea del Norte, como mencioné antes. Justamente sobre eso quería consultarle, señor Donoghue. ¿Puede ser legal este transporte o tráfico clandestino de armas entre dos estados como es el régimen de Corea del Norte y Cuba? Absolutamente no. Mientras que Román estaba hablando, estaba leyendo la resolución de la ONU 1718 que dice precisamente que no es posible, que todos los miembros de la ONU deben de impedir el flujo directo o indirecto de cualquier tipo de misil, de cualquier equipo de aviación de combate, incluso cualquier piezas de esos misiles. Así que no hay ninguna duda, es bastante claro en la resolución de la ONU que dice exactamente lo que están moviendo en esta embarcación está prohibido. Además, señor Román Ortiz, si no fue declarado el armamento como tal, como dice Panamá, sigue siendo un delito de contrabando. Absolutamente, y por otra parte hay algo que en esta historia, de la que evidentemente en estos momentos, por ser tan reciente, no conocemos muchas piezas, hay algunas cosas que no encajan, digamos. Si el único objetivo de esta transferencia de equipo militar es la reparación de este equipo militar, uno se pregunta ¿por qué el gobierno cubano lo mete en un barco norcoreano y lo hace pasar por el canal de Panamá y los norcoreanos no cogen un grupo de técnicos y los envían por avión a la isla de Cuba? De tal manera que uno tiene que pensar que ahí hay otras intenciones que realmente no sabemos exactamente cuáles son. Y por otra parte también señalar, aunque ustedes en la información que mencionaron anteriormente ya lo dejaban vislumbrar, que evidente esto que dice el gobierno cubano de que es armamento muy viejo, de mediados del siglo pasado, etcétera, pues hombre, el MiG-21 hay muchas versiones y algunas de ellas no provienen de mediados del siglo pasado, son bastante más modernas, y los misiles antiaéreos tipo Pechora, pues todavía muchos están en operativo, alguno de ellos fue responsable del derribo de un cazabombardero de la OTAN en la guerra de Yugoslavia, no hace tanto tiempo. Yo creo que es importante, digamos, señalar que estamos ante un hecho ilegal. Yo creo que también es importante poner de manifiesto que un país condenado por toda la comunidad internacional, como es Corea del Norte, pone de manifiesto con este incidente que tiene una serie de actividades clandestinas, no solamente con Cuba, sino probablemente con otros países de América Latina. Me parece que es importante señalar que esto probablemente es lo que vemos de algo mucho más grande, ¿verdad?